Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Escogidos de Dios. Es un gusto nuevamente poderles saludar y a todos aquellos que pueden escucharnos a través de este video o observar este video. En esta mañana de domingo, hermanos, 16 de agosto, es una mañana muy agradable, muy hermosa, fresca, eh, donde queremos nosotros, hermanos, nuevamente pues saludarlos y especialmente a los hermanos ancianos, diáconos, maestros, músicos, líderes y a cada uno de los niños, prejóvenes y jóvenes. Esperando en Dios el Señor los tenga con bien, que la misericordia de Él sea para con cada uno de ustedes, amén. Y siempre pues clamando por aquellos que aún siguen ahí con quebrantos de salud y esperando en el Señor se recuperen pronto, amén. En esta mañana, hermanos, quiero yo compartir una lectura de la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 37 y verso 36. Vamos a hablar de un personaje muy conocido, pero vamos a ver algunos detalles importantes esta mañana. Amén. Y dice así: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto lo encontramos allá en Génesis 37, capítulo 37 y verso 36. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la figura, de la personalidad de José, hijo de Jacob, el cual, hermanos, Dios empieza a orar en la vida de él para que, bueno, él sea el personaje importante en este periodo de estas familias, hermanos, para empezar a crear una nación grande y que se empezara a cumplir los pactos que Dios había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con Isaac y el pacto que también establecía con Jacob, de que ellos iban a tener una descendencia próspera, una descendencia grande, y que de ellos iban a ser una gran nación, una nación muy especial. Para esta fecha en que José es vendido por sus hermanos, nosotros conocemos la historia, por qué es vendido, porque es que él lo llevan a Egipto. Y dentro de los planes de Dios, hermanos, el Señor tenía cómo guardar la vida de José. Y no solo la vida de él, sino que esto implicaba en los planes de Dios, hermanos, guardar a su misma familia, a Israel, a Jacob, que ya se le había cambiado el nombre por Israel, y que necesitaban, bueno, estar en un lugar por más de 400 años para ser una gran nación. ¿Amén? Ah, José, hermanos, es vendido por sus hermanos y llega a la casa de Faraón. Y él ahí, hermanos, bueno, empieza a tener mucha presión a causa del pecado. Y siendo él un conocedor de Dios, se mantiene firme en guardarse para él y desechar todas aquellas cosas que, bueno, le pudieron haber perjudicado su relación con Dios. Él era un extranjero y bien pudo haber caído o haber sido vencido por la tentación, ya que estaba en otro país, era otra cultura, nadie estaba ahí para controlarlo, nadie estaba para verlo, mas él supo guardarse. Pero esto era porque él mantenía siempre una comunión con Dios. Ahí no lo indica, pero yo imagino, hermanos, a José orando siempre al Señor en los tiempos que él tenía para poder comunicarse con Dios, manteniendo siempre las instrucciones de su padre, que le tuvo que haber enseñado a orar, a buscar de Dios, le tuvo que haber explicado quién era Jehová, quién era el Dios de sus padres. Y entonces, hermanos, José mantiene un papel muy importante en Egipto. Y bueno, qué nos compete a nosotros ahora en nuestro tiempo aquí en nuestro país? Bueno, yo observaba, hermanos, que José
tiene una figura de la iglesia en Egipto, y que Egipto representa hoy el mundo, que Faraón también representa a Satanás, y a futuro Moisés representará la vida de Jesús como libertador del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a nosotros a ver, hermanos, que igual que José, hermanos, hoy la iglesia tiene que mantener su pureza, tiene que mantener su visión, hermanos, de qué es lo que nosotros representamos en este tiempo. Amén. Hoy la iglesia, hermanos, representa la sal de la tierra, representa la luz del mundo. Y para esto, hermanos, la iglesia tiene que mantener una integridad espiritual, moral. Amén. En la que, bueno, la iglesia no se debe de olvidar de los principios que se le ha sido enseñados y por los cuales funciona en esta tierra. Y su función, hermanos, es llevar el evangelio a otros. Y cuando hablamos de llevar el evangelio, hermanos, es representar a Cristo. Y cuando usted y yo representamos a Cristo, hermanos, ¿cómo es que lo estamos representando? Estamos teniendo un testimonio, hermanos, que dé a conocer al Señor Jesucristo con nuestros amigos, nuestros vecinos, con los que están viviendo alrededor nuestro. Estamos teniendo ese tiempo de oración, de lectura de la palabra, para podernos seguir manteniendo firmes. Nosotros estamos agarrados de la mano del Señor. Y al igual que José, hermanos, vamos a pasar muchas pruebas, muchas luchas, en las que tenemos nosotros que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Amén. Muchos pierden el rumbo, hermanos, en estos tiempos, en el sentido que, bueno, cambiamos las cosas del Señor por otras cosas. Muy fácilmente, hermanos, nos olvidamos de la iglesia. Muy fácilmente nos olvidamos de la oración. Muy fácilmente nos olvidamos de la lectura de la palabra. Muy fácilmente nos olvidamos, hermanos, de cumplir lo que la Escritura nos enseña, de poder también orar y ayudar a otros. Y pareciera, hermanos, que la iglesia hoy está perdiendo ese su enfoque. Pero si nosotros regresamos a la vida de José, pasaron pruebas muy difíciles en la vida de él, y lo mismo le sucede hoy a la iglesia. Pero la iglesia tiene que permanecer, no porque sea buena, no porque sea la mejor, sino porque la misericordia de Dios es así. Y esperamos su pronta venida de Cristo en el arrebatamiento. Pero no debemos nosotros, hermanos, olvidarnos de que Cristo pronto viene. Y digo olvidarnos porque pareciera que bueno, dejamos de cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Por esta temporada, quizá estos casi 5 meses que llevamos ya de no tenernos cómo congregarnos, y que quizá vendrán otros 2 o 3 meses más, hermanos, algunos se han relajado y no han, bueno, quizá buscado a Jesús más estrechamente, y muchos están decaídos, muchos están distraídos. Pero no nos olvidemos, hermanos, de que Cristo pronto viene. Nosotros estemos siempre dando a conocer la palabra del Señor, al igual que lo hacía José con su testimonio. Allá muchos, nadie lo conocía, nadie sabía de dónde había llegado, pero estaba en un punto de inflexión, le decimos nosotros, en un punto de quiebre, mas él nunca se quebró, mas él nunca se dobló. Estuvo en la casa de Potifar, estuvo en la cárcel, y de ahí con su
fidelidad a Dios, hermanos, Él lo levanta para resguardar a toda una gran familia. Y esa es la misma función, hermano, hermana, que usted tiene hoy. Usted tiene que mantenerse firme, usted tiene que mantenerse constante, no solamente para guardar su propia vida, sino para resguardar la de su familia. Su familia tiene un gran papel, hermanos, en la vida de la iglesia. Y usted como cabeza, hermano o hermana, es responsable de salvaguardar, hermanos, la vida de su familia en el nombre de Jesús. Amén. Que no se vayan a deslizar, que no se vayan a perder, que no se vayan a olvidar, hermanos, de los principios que hemos recibido en la iglesia. Amén. Y esto nos mantendrá, hermanos, constantes, unidos, aunque estemos separados por la distancia, siempre unidos en el nombre de Jesús. Que hoy su familia, hermanos, no se olvide de reunirse a orar, que no se olvide, hermanos, de leer la palabra, la Biblia, y fomentar también, hermanos, nuevos hábitos de oración y de lectura. Nosotros estamos acostumbrados por muchos años, hermanos, a hacerlo los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Pero hoy, hermanos, que no nos estamos reuniendo, tenemos que buscar formas diferentes, adaptarnos a lo que estamos viviendo y que seamos fieles al Señor, manteniéndonos listos, hermanos, y preparados. Yo decía, hermanos, en la predicación anterior que debemos de estar, debemos de conocer bien los tiempos. Y el arrebatamiento pronto vendrá, no lo sabemos, Jesús no lo dijo. Muchos están pensando ya poniendo fechas, pero quizá no sea tan importante las fechas, sino mantenernos fiel a Él. Dios había guardado a José y luego, hermanos, hace que lleguen a Egipto y se mantengan ahí por 400 años. Luego salen ellos como una gran nación, con riqueza, con poderío. Aunque fueron esclavos, fue parte, hermanos, del plan de Dios para que ellos se fortalecieran. Y en esta mañana, hermanos, quizá estas situaciones que hemos pasado de distanciamiento, de no congregarnos, hermanos, puede ser una prueba para que mañana podamos salir con victoria. Pero para salir con victoria, hermanos, necesitamos nosotros ser como José, mantenernos fieles, mantenernos constantes, apartarnos del pecado, apartando de aquellos que nos distraen, hermanos, de buscarlo a Él. Hoy es un tiempo importante, un tiempo de prueba, pero de esta vamos a salir en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, hermanos, que el Señor añada bendición en su familia, en su hogar, que gracias a Dios muchos estamos regresando de nuevo al trabajo, que ojalá que sus negocios, hermanos, empiecen a producir nuevamente, a poder ser fuentes de trabajo para otros. Por favor, siempre, hermanos, mantengamos el cuidado que nos corresponde a nosotros y sigamos pidiéndole al Señor su cuidado y su bendición. Que en esta mañana, hermanos, el Señor los bendiga, los guarde en esta semana de labores y que, bueno, muy pronto vamos a tener noticias, hermanos, de cómo vamos a funcionar como iglesia. Yo pienso que ya no faltará mucho, pero sigamos orando, hermanos. Usted conoce a alguien que está enfermo, ore. ¿Sabe usted de alguien que está padeciendo necesidad? Ayúdelo. ¿Sabe usted, hermano, de algún vecino que necesita oración? Hagámoslo. No hay necesidad que nos lo vengan a pedir. Oremos nosotros. Hay mucha de nuestra familia que ha estado sufriendo, ha estado llorando una pérdida. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, apoyémonos unos a otros. Por favor, guárdese y hasta una próxima. Que el Señor les bendiga, hermanos de Iglesia Escogidos de Dios. Amén.